Estaba pensando justo ahí abajo antes de subir que había un video en las redes sociales, te le voy a dar tiempo a Martín o a alguno si lo tiene, donde una ballena se comía un bote con 2 pescadores, hace como 2 o 3 meses. ¿Lo vio usted? ¿Alguien lo vio? ¿No? Bueno, si no lo buscan por ahí en alguna red social, una ballena, así como de esas las que hay en el sur, abrió la boca y se comió un bote con 2 pescadores. Real. ¿No? Me sorprendió verlo. Así que si por ahí alguien lo tiene o Martín lo encuentra, lo vamos a buscar tranquilos. No estaba planificado, pero lo pensaba ahí recién, porque son imágenes impactantes, ¿no? Uno hay veces que lee historias en la Biblia y hay veces que hay cosas que uno dice, bueno, ¿será? ¿No será? No, la Biblia es cierta, de punta a punta, pero además para los incrédulos, entre los que me incluyo a veces porque nadie es perfecto, entonces uno decía, pero puede ser que una persona pueda ser tragada por una ballena y después pueda ser rescatada viva. Y bueno, ese video fue así, ¿eh? Se tragó 2 pescadores y después los escupió a los 2 pescadores. Y no era uno, eran 2. Después si lo tenés tranquilo, lo ves, lo ponemos. Y vamos a hablar, no de Jonás, porque obviamente ya están deduciendo de qué estamos hablando, pero sí vamos a hablar de un versículo, y le doy tiempo también a ustedes y también a Martín. Está en Isaías 55:8. Isaías 55:8. Cuando lo tenga me dicen amén. Vamos a buscar tranquilos, porque, bueno, nada, justo tiene que ver, como les dije, con alguna palabra que estuvimos compartiendo en familia y tratando de desmenuzarla. Y cuando uno hace eso, cuando uno por ahí tiene trata de tener esa gimnasia, de tener contacto con la palabra frecuentemente, compartir algo de esa palabra no es tan difícil, ¿no? Por eso es que los animo a buscar la palabra, a buscar devocionales. Hablando de eso, hasta que encontremos, ¿no? Ahí está la palabra. Y antes de empezar con la prédica, todos están en la lista de la iglesia que les llega. Ahora se está mandando un devocional prácticamente todos los días. Si no está, después Martín antes del final les va a poner el teléfono. Ahí pueden mandar un WhatsApp con el nombre y se los va a incluir en una lista para que les llegue diariamente una reflexión, un devocional que sirve mucho. Si es que uno por ahí está así medio apurado, los devocionales son una muy buena herramienta, ¿no? Así que después si alguien no tiene el teléfono de la iglesia, ahí se lo vamos a dar antes de terminar. Bueno, vamos a empezar. La palabra de hoy tiene que ver con los pensamientos de Dios y con los pensamientos de nosotros, ¿sí? Y dice así la versión Reina Valera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Hay otra versión un poco más moderna en cuanto a la gramática, la Nueva Versión Internacional, que dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, prácticamente igual hasta ahí, ni sus caminos son los míos. Bueno, nosotros a veces en nuestra vida tenemos
planes, proyectos, a veces a corto, mediano plazo, largo plazo, y uno los planea, los planifica, y no importa el tamaño, la dimensión, no importa si es construir una casa, empezar una empresa o cómo voy a limpiar la casa esta semana. No. O sea, todos son proyectos, ¿sí? Todo uno planifica su vida. Más que proyectos son planificaciones. Planifica, voy a hacer esto, mañana esto, el jueves tengo que ir a hacer tal cosa, la semana que viene tengo que hacer tal otra. Y por ahí algunos, yo tengo esa costumbre de anotar en papel todavía, ¿no? Papel y virome, pero algunos obviamente ya usan el celular y cosas más modernas. Pero uno tiene pensamientos, planificaciones. Y en lo que es la vida familiar y en lo que es la vida familiar espiritual, la voy a unir, también, ¿sí? Uno tiene planificaciones, tiene maneras de decir, bueno, vamos a ir el domingo a la iglesia, voy a llevar o no los chicos a la escuela bíblica, este domingo estamos de vacaciones, pero sería bueno seguir dando gracias en la mesa, seguir compartiendo una palabra en familia, seguir leyendo algo de la palabra todos los días. Uno va planificando cosas, ¿sí? Pero claramente, acá Dios nos habla por medio de Isaías, del profeta Isaías, 800 años antes de Cristo, que lo que Dios tiene pensado y lo que Dios tiene sobre todo planeado, muchas veces no va a coincidir con lo que tenemos planeado nosotros. A veces coincide y es una grandísima bendición, ¿no? Y es una doble felicidad, se lo puedo asegurar. Pero muchas veces los planes del Señor no van a coincidir con nuestros planes. ¿Y por qué es esto? Sencillamente porque Dios es Dios. Porque Dios conoce el pasado, el presente y todo nuestro futuro y el de toda nuestra familia lo conoce y lo conoce en este momento. Y lo conocía antes de la creación del mundo. Vamos de nuevo. Dios conocía lo que le va a pasar a usted hoy a la tarde y Dios conoce lo que le va a pasar en los próximos 30 años a usted y a toda su familia desde antes de la creación del mundo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Y esto no es un invento, está en la palabra. ¿Sí? Entonces, obviamente, nuestra capacidad mental es un granito de arena en una playa gigante como es la capacidad de planificación que tiene Dios. Y nosotros a veces cuando nuestros planes no coinciden, nos parece que se nos empiezan a trabar, ¿no? Queremos empezar a hacer algo y tenemos un problema. Y decimos, no, bueno, tengo que seguir esforzándome. Y voy, y sigo, y soy cabeza dura, y voy más fuerte. Y se me cierra una puerta y la trato de empujar con el hombro. Y se me cierra otra puerta y la trato de empujar con las dos manos, ¿no? Y me empiezo a enojar con Dios muchas veces, como para decir, pero Señor, este es un propósito, muchas veces hasta son propósitos para la iglesia, son propósitos que a nuestro criterio son buenos. Pero ¿y si Dios no tiene ese propósito, ese plan con nosotros? Tenemos que poner eso en la ecuación, tenemos que poner eso en nuestra vida. Señor, esto que estoy haciendo, esto que voy a hacer, ¿está de acuerdo con tu plan para mi vida? ¿Está de acuerdo con tu plan para mi familia? Si no está de acuerdo, Señor, házmelo saber, de alguna manera. Si no está de acuerdo, Señor, muéstrame el propósito que tú tienes sobre este tema para nosotros. ¿Vamos entendiendo? A mí me pasa todos los días, o sea, muy frecuentemente yo soy de planificar un montón de cosas y después me doy cuenta que
que las cosas no salen o son mucho más difíciles, y me doy cuenta y me digo, ¿y el Señor estará de acuerdo con lo que estamos haciendo? ¿El Señor querrá otra cosa? ¿Ustedes se acuerdan qué le pidió Salomón a Dios cuando fue ungido rey? ¿Qué le pidió? Sabiduría, ¿no? Y realmente eso es lo más valioso, la sabiduría. Porque la sabiduría que viene de Dios, con sabiduría de Dios, todos los propósitos son posibles, ¿no? Los propósitos en el plan de Dios. Pero por eso es tan importante buscar la alineación de nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, ¿sí? Porque los pensamientos de Dios ya están. Les repito, Dios ya planificó su vida por los próximos 30, 50 años, ya está planificada. Y usted me dice, Javier, pero tengo 80, no voy a vivir 50 más. No importa, Dios sabe dónde va a estar los que le quedan acá y los 40 y pico más. O sea, Dios sabe todo, ¿sí? Y si alguien es chiquito y tiene 70 años de vida, no sé, por delante, porque tampoco sabemos si hoy a la tarde vamos a estar vivos, o alguien lo sabe. ¿No? Yo no. Nadie sabemos si hoy a la tarde vamos a estar vivos, pasándola lindo en algún parque o comiendo en familia. Nadie sabe. Solo Dios sabe. Entonces es bueno poder volver, y déjame de vuelta si podés a Isaías 55, 8. Volver a entender que los pensamientos de Dios son perfectos, primero y principal, y que muchas veces nuestros caminos no son los caminos que Dios tiene planificado para nosotros. Y nos vamos a dar cuenta, y lo decía, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Y porque empiezan las trabas, y empiezan los problemas, y empiezan a enojarse las personas, y empezamos a tener discusiones unos con otros. Y voy a decir, pero si yo no discuto nunca con mi hermano, con mi señora, con mi primo, con mi pastor, no discuto nunca. Pero empezamos a tener como diciendo, no, esto que ellos están diciendo no es cierto. Lo cierto es como yo pienso, ¿no? En cambio, cuando uno está en el propósito de Dios y los pensamientos de Dios son por donde vamos nosotros, ahí todo van a ver que fluye más, que todo es más fácil, que todo avanza más rápido. Por eso es tan importante la sabiduría, la oración diaria, de pedirle a Dios que nos guíe, que nos ilumine en su propósito. No en el mío, en el de Él. Porque es lo mejor. Lo mejor que me puede pasar en la vida, a mí, a mi familia, es caminar por el camino que Dios tiene planificado. Dios nos dio libre albedrío, todo eso lo saben, ¿sí? Pero no hay nada mejor que el camino que Dios tiene trazado ya para nosotros. Y vamos a ir a Jonás. Después, si alguno encontró el video de la ballena, me avisa, porque lo podemos compartir en WhatsApp y lo mostramos porque es impresionante. En serio le digo. Si alguno lo encuentra, pero no perdamos el tiempo, ¿eh? ¿Ya lo tenés vos? ¿Ya lo tiene? ¿Iván lo tiene? Se lo pasó el hijo de Iván a Iván. Bueno, Iván, mándelo arriba. Ah, ¿ya lo tiene también? Mándalo cuando puedas, avísame. Porque es tremendo. Y yo ahí cuando lo vi dije, Dios mío, Jonás. Así que bueno, después me avisa cuando va. Vamos a leer. Vamos a ir a Jonás. Jonás está... vamos a ir un poco al capítulo entero de Jonás. Está después de Abdías, después de Amos. Le doy tiempo, sino que busque en su celular Jonás, por supuesto, Antiguo Testamento. Después de Ezequiel, Oseas, después de todo eso está Jonás. Es cortito, pero tiene que ver mucho con los pensamientos de Dios y los pensamientos nuestros.
Miren lo que dice mi Biblia de título. Jonás huye de Jehová. ¿Alguna vez usted se sintió huyendo de la voluntad de Dios? Bueno, Jonás lo estaba haciendo y lo hacía. Ya vamos a leer cómo. A ver, y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, y parecía que iba a ser la voluntad de Dios, pero no. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Pero perdón, en el versículo anterior, Jehová lo manda a Nínive. Y Jonás, a conciencia, sabiendo lo que estaba haciendo, ¿qué decide? ¿Ir a Nínive? No, huir e ir a Tarsis. Jonás creía que en Tarsis no estaba Dios, ¿no? Hasta ahí no le había llegado toda la información. Y descendiendo a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, o sea, encima gasta plata, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de Jehová. Para él, en Tarsis Jehová no estaba. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Eran paganos, obviamente no creían en el único Dios verdadero, el único Dios vivo. Y echaron al mar las cosas, los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, o sea, además de tratar de huir de Dios, estaba huyendo de los marineros y se metió en el fondo de la nave, ahí en la parte más baja, ¿no? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, porque el patrón de la nave empezó a decir, ¿qué pasa? Si acá normalmente no hay estas tormentas, ¿no? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y en el 7 dijo, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y ahí tenemos una primera reflexión. Muchas veces los males que nos vienen por causa de algo o de alguien, ¿sí? Por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, que obviamente los cristianos no creemos en la suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Qué raro, ¿no? El barco estaba lleno de marineros, pero justo cae en Jonás, que se había escondido ahí en el barco. Nada es casualidad. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Qué sos? Predicador, pastor, profeta, obrero, comerciante, ¿qué sos? Panadero, albañil. No, bueno, entonces le preguntan por el oficio a Jehová. Y dice, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera, o sea, se espantaron, ¿no? Y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos quiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más. Y sigue la historia, cada vez más interesante. Jonás le respondió, tomadme y echadme al mar. O sea, ya Jonás, sabiendo la macanaza que se había mandado y que no se puede huir de Dios, y mucho menos de la voluntad de Dios, y mucho menos de un pedido de Dios. Entonces, teniendo claro la macanaza que se había mandado, dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, o sea, se va a calmar. Porque yo sé, y ahí es donde voy a decir, cuando uno
hace las cosas sabiendo la macana que se está mandando y la hace igual, y todos lo hemos hecho, ¿eh? Acá la piedra no es para ninguno. Yo, el primero, que sabiendo que algo estaba mal, lo hice igual y no me fue bien. Y si alguien no hizo acá algo sabiendo que estaba mal, que me levante la mano. Bueno, no hay muchas manos, eso es bueno. Porque todos nos hemos mandado macanas sabiendo que la estábamos haciendo, ¿no? Eso es así. Volvamos a Jonás. Menos mal que no escriben de nosotros en la Biblia. Vamos a Jonás. Entonces, y tomaron a Jonás en el 15 y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó? El mar se planchó, como dicen por ahí los que andan en lancha o en bote. Se planchó, el mar se aquietó su furor. Y esto también sirvió como testimonio porque dicen, y temieron a aquellos hombres que, recordemos, no creían en Dios. ¿Se acuerdan? Al principio, no creían en Dios. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos o promesas, digamos, ¿no? Pero Jehová, porque bueno, hasta ahí los marineros reciben el mensaje de Dios. Miren eso, ¿no? Miren cómo son los planes de Dios que hasta usan la rebelión de Jonás para la conversión de un grupo de idólatras y de gente incrédula. Usa a Jonás. Entonces los marineros, al ver que lo tiraron al mar y el mar se aplacó, dijeron, no, Jehová controla los mares, y empezaron a hacer sacrificios y a hacer votos a Jehová. Primera cosa positiva de algo malo, ¿no? Por eso le digo que los planes de Dios siempre son perfectos. Y en el 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para llevarlo a Jonás hasta Nínive, ¿no? Así arriba de los lomos, como tipo... ¿Cómo es esta película, lo del agua, Nolasco, que me llevaste a ver? Ah, no, la película, ¿cómo se llama? Avatar, no me salía. ¿Ya vieron Avatar? Bueno, no importa, no es importante, pero no es así que un pez lo llevaba así agarrado a Jonás, ¿no? No. Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. ¡Qué cosa espantosa! Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No sé si ya lo tenés, Martín, al video. A ver, me voy a correr porque yo también lo quiero ver de vuelta. A ver, lo rebobinamos un poquito, a ver si lo agarramos antes. Ahí está el bote. Ahí está la mujer. Se traga el bote completo. Ponelo de vuelta. Desde el principio, bien desde el principio. Y si podés pararlo cuando se traga, ahí, es tremendo. Creo que después lo repito un poco más grande, a ver. Ahí está, ahí paralo. Bueno, pues se las traga a las personas y son 2. No es un Jonás, son 2. Son mujeres, según lo que dice ahí. Pero a mí me impresionó. ¿A ustedes les impresiona esto? Impresionante, ¿no? Yo lo de Jonás lo había escuchado y digo, bueno, pero cuando vi este video digo, Dios mío, es terrible de Jonás. Déjalo correr un poquito más. Ah, el bote queda como ahí medio del costadito, ¿no? Pero se traga a las 2 mujeres. Impresionante, y miren el tamaño de la ballena, ¿no? Bueno, para mí es una ballena, creo que dice un pez, una ballena. Sí. Esa imagen es impresionante. Bueno, hasta ahí nomás. Gracias. ¿Alguien lo había visto? ¿Cómo es tu nombre? Isaac.
Bueno, acá tenemos uno. Isaac, que tiene ¿cuánto? 8, 10. ¿Bien? Isaac, por eso es importante las nuevas generaciones en la iglesia, ¿vio? Porque estas cosas sirven también. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si se lo va a tragar una ballena, se lo va a tragar ayer, hoy y en unos años también. Bueno, menos mal que está Isaac porque me salvó la prédica. Se lo tragó, así. Terrible, ¿no? Sigamos con Jonás. En Jonás 2, ya Jonás está adentro del pez, obviamente, ¿no? ¿Y qué hizo Jonás adentro del pez? Porque Jonás no se murió, así como esas mujeres tampoco. Oró. ¿Qué hay que hacer cuando estamos perdidos, renegando con Dios, diciendo por qué esto no me sale? ¿Será que estoy haciendo bien? O ya peor, como Jonás, ya sufrió el castigo, ¿no? Ya estoy sufriendo las consecuencias de mi testarudez. Orar es muy bueno en todo tiempo y muy necesario. Y Jonás oró, ¿no? Y vamos a cortar un poquito. Y en el 2:7, Jonás, dentro de su oración, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de mi mamá, de mi padrino. No. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Y qué dice? Pagaré lo que prometí. Estaba dentro del pez, ¿no? Me imagino que no entraba luz y que el olor no debe haber sido nada lindo, digamos. Y que los líquidos así del estómago le pasaban por las rodillas. Pero obviamente no le quedaba otra a Jonás adentro de la ballena y dice: pagaré lo que prometí. Y en el 10, Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Qué maravillosa la misericordia de nuestro Dios, ¿no? Que sabiendo que hacemos macanas a conciencia, Él igual espera una oración, un arrepentimiento y enseguida cambia las cosas. Así, Así. Hay veces que son así. En Jonás fue así. Hay veces que pasan años, no sé, como Abraham, que estuvo muchos años para poder concebir a Isaac. Pero las promesas de Dios siempre se cumplen. Siempre. Y si usted ve que una promesa de Dios no se cumple en su vida, oración, rodilla, lectura de palabra y paciencia. Porque la paciencia pone a prueba nuestra fe, dice la palabra, ¿sí? Hasta perfeccionarla. Pero las promesas de Dios tienen esa cosa increíble. Se cumplen siempre. Amén. Amén. Y cortito esta parte. Bueno, después Jehová va a Nínive, si no lo vamos a leer. Después léalo en su casa porque es muy interesante y es cortito. Nínive lo vomita la ballena ahí en la costa de Nínive. Jonás va y le predica a Nínive, le dice que iba a ser destruida, ¿no?
le dijo, de aquí a 40 días más, en el 4, 3:4, de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿no? Ese era el mensaje de Dios. Y la noticia llegó hasta el rey de Nínive, hasta el gobernador, el intendente, no sé, en esa época era el rey. Y se levantó de su silla, cosa no muy común, se despojó de su vestido y cubrió de cilicio, eso era como una señal de arrepentimiento, ¿no? E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no coman ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, como le digo, arrepentimiento, y conviértase cada uno de su mal camino. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe, dijo el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará su ira de nosotros y no pereceremos? Qué bueno, ¿no? Tener gobernantes así. Y lo hicieron, ¿sí? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino en el 10, en el 3:10, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Dios les dijo, voy a destruir tu ciudad. Era una decisión tomada. ¿Y Dios puede cambiar los planes? Por supuesto, Él es Dios. Y para una ciudad que iba a ser destruida por el arrepentimiento de su gente y la conversión que tuvo de su mal camino, no lo hizo. ¿Y qué pasó? Ya para terminar. ¿Qué pasó con Jonás? Ustedes dicen, bueno, Jonás debe estar chocho, pechito arriba, debe decir, ¿vieron? Yo le dije, ¿no? La ciudad iba a ser destruida, se los avisé, se los canté 40 días antes. Eso haríamos muchos de nosotros. Pero no, Jonás fue peor. Jonás se enojó con Dios. Después léalo en su casa. Jonás se enoja con Dios. Dice, ¿por qué si la ciudad fue salvada? Era una ciudad de 120.000 hombres. Antes, en ese mundo machista que era antes, se contaban los hombres nada más. Las mujeres y los niños no se contaban. O sea que si había 120.000 hombres, era una ciudad de 300 o 400.000 personas fácilmente. Casi como era Salta hace una década atrás. Y Jonás, en vez de estar sacando pechito diciendo yo soy el Capitán América de esta historia, yo hice que se salvaran, yo, peor, se enoja con Dios. ¿Y por qué se enoja con Dios? Es inentendible la historia. Porque Dios no había cumplido su palabra. Como si Dios tuviera que rendirle cuentas a Jonás, que encima era, digamos, rebelde, no hacía caso, ya lo vimos. Qué locura, ¿no? Entonces Jonás se enoja con Dios. Se enoja. Y dice, no, bueno, voy a hacer una enramada, y se pone ahí en un monte porque él estaba seguro que Dios le iba a destruir a la ciudad y se queda ahí esperando que la destruya y se duerme. Y Dios no hizo nada porque Dios ya había decidido salvar a la ciudad. La historia sigue, después termina en la, pero Dios puede ver las cosas que nosotros no vemos. Él puede ver el pasado, como le dije, y el futuro al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él creó el tiempo. El tiempo, Dios no tiene reloj, no tiene alarma, no tiene celular, no duerme. ¿Sabía usted que Dios no duerme? La Biblia dice que mientras usted duerme, Dios obra por usted.
Búsquelo después. Para Dios no hay tiempo. Dios hizo el tiempo. Y Dios es bueno, incluso cuando estás enojado con Él. Vamos de vuelta. Dios es bueno incluso cuando estás enojado con Él. Dios es bueno hasta cuando te portas mal, sabiendo que te portas mal además. Sabiendo, Dios sabe cuando vamos en la dirección opuesta a Él, ¿no? Pero Él todavía, a pesar de que el camino de Dios es para allá, y nosotros vamos para allá, Él todavía extiende su sombra sobre nuestras vidas, su misericordia. Incluso lo sigue amando, a pesar de que uno cree que no merece el amor de Dios. Dios nos sigue amando. Todos los a pesar de, Dios nos sigue amando. Y lo más importante, que es, creo, el mensaje central de esta prédica. Dios tiene el control de cada detalle de su vida y de la mía. Dios, piénselo, Dios tiene el control de cada detalle, no de su vida, así en general. No. Dios tiene el control de cada detalle de su vida. Ni un pelo de su cabeza se cae sin que Dios lo sepa. Así que Oscar, no se preocupe, Dios tiene todo claro, tiene todo contabilizado. Hacía mucho que no lo veía Oscarcito, mi amigo. Bueno, ¿sabía? Dios sabe cuántos pelos se le caen hoy. Cuando las mujeres se bañan, ¿vio que se le cae un poco el pelo? No le pasa tanto a los varones. Entonces, no acabo de descubrir América, ¿no? Las mujeres sufren cuando se bañan, las que tienen el pelo largo, de la caída del pelo, porque es mucho pelo, pesa mucho. Bueno, Dios sabe cuántos pelos se le cayeron. Eso dice la palabra. Dios tiene el control de cada detalle de la vida. Tus planes no fallan al azar, no fallan porque así es, no. Dios tiene un propósito para todo en tu vida. Y lo de Jonás nos muestra que Dios está usando tanto algo grande, como ese pez que vimos, tremendo bicho, ¿no?, que Dios tuvo que movilizar para tragárselo a Jonás, como puede usar cosas pequeñas también. Después, si leen la historia, lo invito a que la terminen de leer. Usa un gusanito así, para mostrarle a Jonás cómo iba a terminar la historia. O sea, usó una super ballena y un gusanito. Después léala. Y eso lo usa para darnos el mensaje, para tratar de decir, hey, Jonás, no es para allá, es para allá, vamos. Pero no, Dios no estabas enojado conmigo porque yo me fui para allá sabiendo que yo me iba para allá y vos te ibas a enojar, y no me importó, y lo hice sabiendo. No importa. Dios te ama, Jonás. Vamos para allá. Dios tiene el control de todo. Amén. ¿Nos llevamos esa palabra? ¿Podemos pararnos? Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por poder estar reunidos aquí en tu casa. Te pedimos que guardes, Señor, a las personas que no pudieron venir, que guardes a todos aquellos que están enfermos, Señor, que tienen dificultades en su vida, que tu misericordia se renueve cada día, como dice tu palabra, en su vida. Tu palabra dice que tú haces salir el sol cada día sobre justos e injustos. Tu palabra también nos enseña que nos amas.
Nos amas tanto que diste a tu Hijo unigénito por nosotros, a pesar de que nosotros no te amábamos, no te buscábamos. Tú hiciste eso por nosotros. Por eso, Señor, te damos toda la gloria para ti, toda la honra. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por las cosas que hacemos y que no están dentro de tus planes. Te pedimos, Señor, que nos reveles cada día dirección, que nos reveles cada día cuál es tu propósito para nuestra vida, en ese día, en esa semana, en ese mes, en ese año. Señor, no es fácil poder discernir, entender, decodificar lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres para nuestras vidas. Pero estamos seguros, Señor, que es para bien, que tus pensamientos, Señor, son para bien de nuestra vida, de nuestra familia, que tus planes para nosotros son lo mejor. Tus planes son más altos y mejores que los nuestros. Por eso te pedimos, Señor, que nos des luz cada día para poder entender tu voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús decimos amén.